Bienvenidos a este video donde hablaremos acerca de las arquitecturas de computadoras, su importancia actual y sus componentes como parte del Seminario de Programación de Computadoras del Doctorado en Sistemas Computacionales de la Universidad del Sur. Presentan García Eduardo, Salgado Velázquez Miguel Ángel, Sánchez Martínez Fernando Enrique. La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadora. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en la que la unidad central de procesamiento trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. Estar familiarizado con la arquitectura de computadoras es importante debido a que los atributos de un sistema tienen impacto directo en la ejecución lógica de un programa. La arquitectura de software depende en gran medida de la arquitectura de hardware y esta determina tanto el rendimiento como el consumo de energía, el tamaño y el costo del equipo. La arquitectura de una computadora está integrada por capas. En la primera capa tenemos el hardware, que se refiere a las partes físicas y tangibles. Incluye los componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos. La segunda capa es llamada firmware y es un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla el hardware. La tercera capa es el ensamblador, que consiste en un conjunto de instrucciones básicas para los microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. El kernel constituye una parte fundamental del sistema operativo, permite el acceso seguro al hardware y es el encargado de gestionar los recursos. Por último, tenemos la capa del sistema operativo y las aplicaciones. Ahora abordaremos la clasificación de las arquitecturas de computadoras. Las computadoras actuales son el resultado de las aportaciones de muchas personas pertenecientes a diferentes ámbitos a lo largo de varias generaciones, que van desde los equipos basados en válvulas de vacío hasta el desarrollo del microprocesador. Existen varias clasificaciones, pero considerando las partes que constituyen a las computadoras, se distinguen cuatro arquitecturas: la arquitectura de Harvard, la Harvard modificada, la de von Neumann y la Dataflow. Las características principales de esta arquitectura son las memorias y buses separados para instrucciones y datos. La parte izquierda de esta imagen muestra el bloque de memoria que contiene las instrucciones y los buses que lo relacionan con la CPU. Estos son el bus de instrucciones, el bus de direcciones y el bus de control. La parte derecha muestra el bloque de memoria que contiene los datos, la conexión con los periféricos de entrada y salida y otros tres buses que relacionan la CPU con ellos. Una pequeña desventaja de los procesadores con arquitectura Harvard es que deben poseer instrucciones especiales para acceder a tablas de valores constantes que pueda ser necesario incluir en los programas, ya que estas tablas se encontrarán físicamente en la memoria del programa. La mayoría de las computadoras modernas que están documentadas como arquitectura Harvard son de hecho arquitectura Harvard modificada, que es una variación de esta que, a diferencia de la arquitectura pura, permite acceder al contenido de la memoria de instrucciones como datos. La arquitectura von Neumann describe una arquitectura de diseño para una computadora con partes que constan de una unidad de procesamiento que contiene una unidad aritmético-lógica y registros del procesador, una unidad de control que contiene un registro de instrucciones y un contador de programa, una memoria para almacenar tanto datos como instrucciones, almacenamiento masivo externo y mecanismos de entrada y salida. Una computadora con esta arquitectura tiene la ventaja en que también se puede acceder al código y tratarlo de la misma manera que los datos y viceversa. En la arquitectura von Neumann, el tamaño de la unidad de datos o instrucciones está fijado por el ancho de bus que comunica la memoria con el CPU. El tener un único bus hace que el microprocesador sea más lento en su respuesta, ya que no puede buscar en memoria una nueva instrucción mientras no finalicen la transferencia de datos de la instrucción anterior. La arquitectura Dataflow es una arquitectura de computadora que contrasta directamente con la arquitectura tradicional de von Neumann. Las arquitecturas de flujo de datos no tienen un contador de programa
y la ejecución de instrucciones se determina únicamente en base a la disponibilidad de argumentos de entrada a las instrucciones, de manera que el orden de ejecución de la instrucción es impredecible. Aunque ningún hardware comercial de uso general ha utilizado una arquitectura de flujo de datos, se ha implementado con éxito en hardware especializado, como procesamiento de señales digitales, enrutamiento de redes, procesamiento gráfico, telemetría y más recientemente en data warehousing. Esta arquitectura es replicada en muchas arquitecturas de software actuales, incluyendo diseños de motores de bases de datos y marcos de cómputo paralelo. Componentes de la arquitectura de computadoras. Para poder entender mejor la estructura de una computadora, es importante analizar cada uno de sus componentes, las tareas que realizan y sus limitaciones. Los componentes principales de una computadora son 4. En primera tenemos el CPU, que es la unidad central de procesamiento o microprocesador. Esta parte se encarga de procesar todos los datos e ir ejecutando las diferentes instrucciones de los programas. Tenemos también los buses, que son los componentes que entrelazan partes de la computadora y pueden ser de varios tipos y características. Tenemos también la memoria principal, que es la memoria RAM, donde se guardan los datos y programas que se van a ejecutar. Y por último, tenemos los dispositivos de entrada y salida, que necesita un sistema para poder enviar y recibir datos. La unidad central de procesamiento, mejor conocida como CPU por sus siglas en inglés, es el núcleo de una computadora. En ella se concentran la capacidad de interpretación como de ejecución de las instrucciones. Para ello, la arquitectura de von Neumann propone que la misma cuente con una unidad aritmético-lógica, una unidad de control y un banco de registro. La primera es un conjunto de circuitos, típicamente combinatorio, que implementa un conjunto de operaciones que incluyen suma y resta, operaciones lógicas bit a bit y operaciones de desplazamiento. La unidad de control es un circuito secuencial que implementa el denominado ciclo de instrucción, permitiendo acceder a la siguiente instrucción de un programa, leer los operandos, efectuar la operación indicada en la ALU y guardar el resultado en la misma. Por último, tenemos el banco de registros, que es un conjunto de posiciones especiales de memoria ubicadas físicamente dentro de la CPU y que permiten el acceso a los operandos y lugares de almacenamiento, de resultados mucho más veloces que si estuvieran en la memoria RAM. Los buses son caminos eléctricos que unen dispositivos y se encargan de transportar información generada por la CPU. Se distinguen 3 tipos de buses: los buses internos del procesador, que hacen la unión del CPU con la ALU y los registros, los buses de comunicación, CPU con memoria, y los buses destinados a la entrada y salida. Normalmente estos buses corren por la placa madre, comunicando los diferentes componentes con el procesador. Las características de los buses son 4. En primera tenemos el ancho del bus, que se refiere al número de señales eléctricas, pistas de cobre, que transportan algún tipo de información. En segundo, tenemos la temporización, que es el intercambio de información entre diversos dispositivos a través del bus. Puede estar registrado por un reloj, es decir, un bus síncrono, o bien no depender de él. Tenemos en tercer lugar el arbitraje, que es el mecanismo que determina quién de los dispositivos se lleva el control del bus para evitar conflictos de coalición. Y por último, tenemos las operaciones, que son las transacciones que puede realizar el bus, entre las que se encuentran la lectura o escritura, la transferencia por bloques, el acceso por semaforización y el servicio de interrupciones. Una unidad de memoria es un conjunto de celdas de almacenamiento junto con los circuitos asociados que se necesitan para ingresar y sacar la información de almacenamiento. La memoria almacena información binaria en grupos de bits que se denominan palabras. Una palabra en la memoria es una entidad de bits que se introducen o se sacan del almacenamiento como una unidad. La capacidad de las memorias en las computadoras comerciales por lo general se definen como la cantidad total de bytes que pueden almacenarse. Ahora hablaremos de las características de una memoria.
Dependiendo de su localización, la memoria se puede encontrar en el interior del procesador, como los registros y la memoria caché. Puede ser la memoria principal o una memoria de almacenamiento secundario. La capacidad es la cantidad de información que puede almacenar el dispositivo. Los métodos de acceso pueden ser secuenciales, aleatorios o asociativos. La velocidad determina el rendimiento de una memoria y depende de 3 parámetros: el tiempo de acceso, el tiempo de ciclo de memoria y la velocidad de transferencia. Los aspectos físicos determinan la alterabilidad del contenido de la memoria y la permanencia de la información. La organización hace referencia a la disposición física de los bits para formar palabras. Esta depende del tipo de memoria de que se trate. Los dispositivos de entrada y salida actúan como una interfaz entre los programas que ejecuta la CPU con los dispositivos que permiten interactuar con el mundo físico, permitiendo así por un lado introducir la información que se procesará en el sistema y por otro presentar el resultado de ese proceso de modo inteligible para el ser humano. Estos dispositivos suelen ser conocidos como periféricos, interfaz hombre-máquina o transductores. Un controlador de entrada-salida es la parte del periférico que contiene su inteligencia y por lo tanto lo controla. En la actualidad, la parte mecánica del dispositivo y la inteligencia que lo controla está en el mismo gabinete, o al menos la inteligencia está distribuida entre el gabinete del periférico y el gabinete de la computadora. La comunicación de la CPU con los controladores de entrada-salida se realiza a través de posiciones de memoria especiales de estos dispositivos, que son también accesibles para la CPU. Bueno, con esto damos por concluida esta presentación, este video, y aquí les comparto las referencias que fueron utilizadas para armar el contenido. Muy buen día.